Ya estamos de vuelta otra vez aquí en Galicia Opina. El alcalde de Santiago, Ángel Curraz, ha prestado declaración esta mañana ante la jueza del caso Pokémon por su imputación en el caso. La juez no ha tomado medidas contra el alcalde y Curraz afirma que no tiene la intención de dimitir. Alba García nos da todos los detalles. De Santiago de Compostela abandonaba los juzgados de Lugo. Lo hacía sin que la jueza Pilar de Lara le impusiera ninguna medida cautelar, después de tomarle declaración durante 1 hora y 20 minutos en calidad de imputado por tráfico de influencias en el marco de la operación Pokémon. A su salida, Ángel Curraz lo dejó claro: abandonar la alcaldía no es una opción, convencido de no haber cometido ninguna irregularidad. La comparecencia del alcalde compostelano coincide con la publicación en La Voz de Galicia de un informe del ayuntamiento relacionado con Vendex, empresa que se señala como centro de la trama, supuestamente modificado para inculpar a la concejala de Educación. Rebeca Domínguez también está imputada en la operación Pokémon por falsedad documental. Esta nueva crisis del gobierno de la capital gallega llega solo 9 meses después de que Ángel Curraz se hiciera con la alcaldía tras la dimisión de Gerardo Conde Roa, imputado por un delito fiscal. Ahora la oposición reclama la dimisión del regidor y el BNG incluso no descarta llevar adelante una moción de censura. Pero por el momento parece que Curraz resiste el envite de la operación Pokémon. La trama ya provocó la dimisión de los alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y de Boqueixón, Adolfo Gacio, del PP. También el socialista José López Orozco, regidor de Lugo, fue señalado por la trama, pero al igual que su homólogo santiagués decidió mantenerse en el cargo a pesar de su imputación. Bueno, esta es la situación de esta misma mañana. En un momento escucharemos las palabras de Ángel Curraz a la salida de los juzgados. ¿Cuál es la situación que se presenta, Ana, a partir de ahora en el Ayuntamiento de Santiago? Bueno, pues en este momento, o lo que sabemos hasta ahora, es que la jueza no ha tomado ninguna medida cautelar contra el alcalde de Santiago. Entonces, se mantiene la imputación, pero no hay nada más. Sí, y recordemos, vamos, que esta operación Pokémon ha afectado ya a alcaldes de otras grandes ciudades, el alcalde de Ourense que dimitió del Partido Socialista y el alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, que está imputado y no dimitió. Con una postura diferente por parte de la dirección del Partido Socialista, en un caso o en otro, porque le exigieron dimitir al alcalde de Ourense, en cambio el alcalde de Lugo ahí sigue. Y a mí me ha sorprendido también respecto a estas varas de medir diferentes, que hoy haya salido el Partido Socialista en Santiago pidiendo un pleno extraordinario para explicar la situación, cuando el alcalde de Lugo está imputado y además no olvidemos que el que figura como cabecilla, y de hecho ha estado en la cárcel por este tema, es un señor que fue concejal con Orozco durante muchos años, Liñares, y por lo tanto del círculo próximo del señor Orozco. Y sin embargo, en el caso de Santiago dicen que la situación es gravísima y en el caso de Lugo no pasa nada. Y también me sorprende que el bloque diga que se plantea la posibilidad de una moción de censura en Santiago, cuando en Lugo gobernaba con Orozco y ha hecho el paripé diciendo que ha roto el acuerdo, pero sin embargo, aunque no existe un pacto formal, pues siguen votando y apoyando los presupuestos de Orozco y los planes de Orozco. Entonces, que el imputado Orozco le sirva en Lugo y, sin embargo, aquí en Santiago la situación sea diferente, pues refleja que hay partidos que tienen diferentes varas de medir. Javier. No, yo defiendo hace mucho tiempo la tesis de que una cosa es la presunción de inocencia respecto a las penas en las que puedas, a los delitos en los que puedas incurrir, como sea físico o humano, y otra cosa es la presunción de inocencia política. Yo creo que la política tiene que ser ejemplar y por consiguiente la imagen de un político es trascendental. Como tampoco creo que los jueces sean tan frívolos como para estar imputando a la gente por las buenas, como tampoco me creo que por mucho que vaya una persona a calentar la oreja de un juez va a conseguir que cambie su posición profesional y de repente empiece a imputar a diestra y siniestra solo porque apoya a una ideología o a otra o porque quiere fastidiar a una persona, como no me lo creo, cuando me la demuestre me lo creeré, por supuesto. Pues entonces yo creo que cuando un político es imputado, creo que tiene que irse a su casa. Porque yo creo que la sociedad no puede estar a expensas, para un cargo electo, no puede estar a expensas de que el tiempo decida si este señor es inocente o culpable de un delito, de un posible o un supuesto delito de estas características. Por lo siguiente, va con el sueldo del político. Como es un acto voluntario, a la política no le fuerzan a nadie a ir, sino que vas voluntariamente,
igual de voluntariamente que te vas, voluntariamente te vas a tu casa. María, ¿compartes esa opinión? Suscribo totalmente lo que ha dicho Javier. Quiero decir que, más allá de que haya un código ético implantado en los partidos políticos para, en fin, para establecer un tratamiento con respecto a los imputados o no, si tienen después alguna medida cautelar o no, cosa que creo que hay alguna diferencia entre el alcalde de Lugo y el alcalde de Orense, que el alcalde de Orense sí tuvo medidas cautelares y pasó por prisión, por tanto ahí ya digamos que sí había una constatación más del asunto, ¿no? Pero al margen de todo esto, yo entiendo que como parto del supuesto de que la política debe ser ejemplar en todos los terrenos, es ya una cuestión más de código interno, código ético personal de cada uno, un código específico que establece que si tú crees que tu honorabilidad está puesta en entredicho o tu gestión en algún momento pudo dar pábulo a la apertura de, digamos, de algún tipo de diligencia judicial, yo entiendo que lo mejor es decir, pues señores, yo me voy, o sea, no ponerse en entredicho. Ahora entiendo que si tú sigues fielmente, digamos, la consigna o, digamos, los parámetros que establece el partido, en este caso, que ya se lo ha dicho, el propio presidente de la Junta ha dicho que si no había medidas cautelares, evidentemente podría mantenerse en el cargo, pues bueno, yo entiendo que es una cuestión de que, en fin, la ciudadanía en su día pasará o no, en fin, algún tipo de... esto porque es muy interesante lo que ha dicho, es decir, yo creo que hay una diferencia entre lo que ocurrió con el anterior alcalde de Santiago y lo que está ocurriendo con este. Sí. El anterior alcalde de Santiago tomó una decisión que yo creo que era válida desde el punto de vista de la imagen del partido, pero en este momento yo comprendo que al Partido Popular se le hace muy cuesta arriba que en tan corto espacio de tiempo, de repente tenga que pedirle a otro alcalde suyo que dimita en la misma ciudad. Es que sería un caso sin precedentes prácticamente en la historia de la política europea, ¿no? Luis, déjame, perdona que te interrumpe. Vamos a escuchar lo que decía Ángel Currás a la salida y te doy inmediatamente la palabra, por favor. Escuchamos lo que decía Ángel Currás. Hemos aclarado suficientemente la situación, estoy muy satisfecho y desde luego confiado, ¿no? O sea, en ese sentido, tal como manifesté en Santiago en otro momento, mi colaboración era total, la transparencia era total desde el primer momento y así ha sido en la declaración que hice ante la juez. Yo manifesté en su momento que, hombre, que yo me consideraba que no había hecho nada irregular ni nada que sea delictivo y por tanto que tenía la conciencia muy tranquila y le sigo también, ¿de acuerdo? Sí, se tranquila, ¿no? Luis. Sí, no, decía que si non hai medidas cautelares, tal e como vai a festa, por así decirlo, falabas antes do alcalde de Lugo, etcétera, etcétera, o propio código do PP, pois parece que non vai dimitir. O que pasa que, bueno, eso non empece para que o Concello estea paralizado, para que haxa, ou polo menos a xente perciba que o está, porque hoxe mesmo vou a concentración diante do Concello, onde a xente empezaba xa a pedir explicacións e a mover o asunto. Quero dicir, depende de como se xestiona a crise, supoño que se manterá no cargo ou non se manterá no cargo, xa se verá, aínda sin medidas cautelares, porque, efectivamente, o PP tampouco vai estar aguantando ese resoar de pandeiro permanente con cousas que non están probadas, pero que, bueno, sempre pode quedar esa dúbida, esa longa sombra que pode, digamos, afear toda unha xestión cando acaba de empezar. En todo caso, hai unha guerra civil montada no PP de Santiago, porque, bueno, este era un pouco herdeiro de Conderroa, pero o herdeiro imposto, en fin, aí hai varias fraccións, non me atrevo a decir xa se son partillas, guerras de guerrillas. O caso é que o Concello de Santiago, que é unha das capitais senlleiras de Galicia, non pode estar nestas circunstancias e dá a sensación de que bueno, moito teñen que cambiar as cousas, pero que non o ten fácil neste momento o alcalde. Yo, de todas formas, me sorprende cuando se habla de la gobernabilidad del Ayuntamiento de Santiago, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, y no se habla de la gobernabilidad de Lugo, donde recordemos que el partido que ganó las elecciones fue el Partido Popular, que se quedó a 200 votos de la mayoría absoluta, y está gobernando Orozco ahora supuestamente sin pacto de gobierno, pero sin una mayoría absoluta. No hay problemas de gobernabilidad en el Ayuntamiento de Lugo. Un alcalde que lleva 4 imputaciones, porque son las que lleva Orozco menos de un año, no hay un problema de gobernabilidad en el Ayuntamiento de Lugo. Me sorprende mucho que se hable y un problema de gobernabilidad y en el Ayuntamiento de Lugo. No, yo no mezclaría ninguno de los, no mezclaría los dos terrenos. Que me sorprende cuando se habla de un caso y no se habla del caso de Lugo. A ver, un capítulo de análisis es la gobernabilidad y otro capítulo es el y además, tema de la... perdón una cosa y termino, y el argumento además que da Orozco es que cuantas más imputaciones tiene un alcalde es que es mejor porque hace más cosas por sus ciudadanos. Eso ya dice pero mucho. quiero decir, hablemos de gobernabilidad, pues en el Ayuntamiento de Lugo, con un partido que no tiene mayoría y que cuando es quien ha ganado las elecciones con toda claridad es el Partido Popular. Está claro que el Concello de Lugo ten uns problemas evidentes. Por eso, entonces ahí sí que hay un
problema de gobernabilidade. Estamos falando do Concello de Santiago, pero eu centrábame no Concello de Santiago, porque creo que hoxe o feito de que se concentre xente xa pedindo responsabilidades, pedindo dimisións, mesmo pedindo eleccións, outros pedindo mocións de censura, outros pedindo explicacións, creo que exixe a máxima transparencia. Se o PP quende xestionar con máxima transparencia unha situación complexa, complicada, nunha cidade como Santiago, pois a mellor o alcalde salva, pero se as cousas se van retrasando, se vai deturpando o proceso, operación Pokémon, estamos falando dunha salpicadura dunha operación Pokémon, onde se fala de, en fin, favores, esa corrupción que xa está publicada e da que seguramente haberá máis, pero ainda non sabemos porque está en manos de Suiza, non? Hai que esperar, pero transparencia. Hasta ahora el responsable político que figura a la cabeza, y de hecho ha estado en la cárcel hasta ahora, es una persona que fue concejal del Partido Socialista, brazo derecho de López Orozco, porque fue concejal de Economía y de Urbanismo con Orozco. Y yo creo que ese dato también es importante destacarlo. Supoño que como non está naxendo... No, pero estamos hablando de la operación Pokémon, que tiene muchas ramificaciones, pero que la principal es Liñares, que recordemos, insisto, concejal con Orozco en el Ayuntamiento de Lugo. María, adelante. No, que en cualquier caso, digo yo, lo triste del caso es que en estos momentos haya una treintena de personas imputadas con el caso Pokémon que vosotros habéis mentado. Gran parte de ellos son evidentemente políticos y que los tres principales regidores de las principales ciudades gallegas, pues digamos, tengan alguna sombra de duda sobre su gestión. En fin, creo que habría que cambiar pronto y rápido esta dinámica para que los ciudadanos no sigan pensando y no sigan tan cabreados, con razón, de la clase dirigente. Yo solo quisiera decir, si me permite, muy rápidamente, que ahora cuando veo alguna tertulia por ahí televisada, me fijo en lo que ocurre y digo, yo voy a intentar hacer lo posible para no caer en lo mismo, porque estamos siempre con los buenos y los malos, los unos y los otros, soy de uno, soy de otro, estos son los buenos, esto lo hacen mejor, o tú más, tú menos. Quiero pasar olímpicamente. Yo lo que quiero decir claramente ante una televisión gallega es que yo como gallego, lejano en el sur, respetaba mucho más al señor Orozco hace 2 años que ahora. Y sigue ahí y a lo mejor está legítimamente y el partido le apoya y se va a quedar por los siglos de los siglos. Me parece muy bien, pero desde el punto de vista de ser humano y como miembro de la sociedad gallega, yo respeto mucho menos al señor Orozco ahora que antes. Y me ocurrirá lo igual con el señor Currás si no hace lo que tiene que hacer. Y me ocurrirá lo mismo con cualquier político de cualquier partido que esté al servicio de la sociedad y que una vez que tenga una mancha no se vaya a su casa. Y si no hay condena, ahí estarán las urnas para... Además, yo creo que no... me da pie, perdón María, tanto la intervención de María como la intervención de Javier nos da pie a pasar al segundo bloque informativo que me gustaría tratar con vosotros, porque efectivamente muchos políticos, en Galicia, en el caso Pokémon, hablábamos de María, tú hablabas de 30, de 3 alcaldes ya implicados, muchos políticos en España están sujetos a investigaciones judiciales, 300 imputaciones, y una política que siempre causa polémica, como es Esperanza Aguirre, ha vuelto a abrir el debate, ¿no? Con 2 propuestas. La primera es que para ejercer un cargo público, dice Esperanza Aguirre, se cuente con una experiencia laboral previa, y la segunda, la que ha hecho esta misma mañana, es que los partidos creen una especie de Fiscalía Anticorrupción interna para parar esta lacra de la corrupción. Veamos si les parece lo que dice Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero sigue siendo la presidenta del PP regional y tiene bastantes ideas para el próximo congreso de su partido. Para empezar, tiene pensado abogar por una desprofesionalización de la política. Considera que el servicio público no debería ser una profesión en sí mismo, que los políticos deberían tener experiencia previa en el sector privado. Entonces yo lo que digo es que hay que tener una profesión. Ayer lo propuse de una conferencia en Murcia y propuse que para llegar a un escaño en política o a un puesto directivo haya que haber cotizado a la Seguridad Social en otra cosa, o haber tenido una empresa, o haber pagado un sueldo, haber hecho otra cosa. De esta forma, según Aguirre, se evitaría convertir la política en una cosa de mediocres funcionarios. Sería el lugar en el que acaban los mejores. Por supuesto, habría que seguir manteniendo controles estrictos para evitar la corrupción, un tema en el que Esperanza Aguirre aboga por la tolerancia cero, investigar a fondo ante la más mínima sospecha, caiga quien caiga. De hecho, propone crear un nuevo órgano dentro de los partidos, una especie de fiscal anticorrupción interno. A mí se me ha ocurrido esta noche que a lo mejor lo que hay que hacer es que dentro de cada partido pongamos un órgano, una especie de fiscal anticorrupción,
en cada partido. Yo lo voy a proponer en el de Madrid para que, en fin, todo el que detecte un enriquecimiento, porque lo que quieren saber los ciudadanos es quién ha utilizado su cargo para enriquecerse. Añade además que la idea no es suya, la atribuye al expresidente de la Comunidad de Madrid, el socialista Joaquín Leguina. Bueno, las propuestas pueden ser polémicas, ¿no? María, ¿quieres entrar Sí, tú en el debate de lleno? Yo no sé si polémica o de una cierta ingenuidad con respecto a la creación esa de una cierta fiscalía, órgano interno, ¿no?, del propio partido, porque la pregunta siempre va a quedar en el aire. ¿Quién controla al controlador? Evidentemente. Además, ese órgano, yo creo que ya existe en muchos partidos, ¿no? No un comité de derechos y garantías. Hay un comité, bueno, sí, pero quiero decir que ella, al darle esa patina de fiscalía, supongo que le dará un poco de mayor trascendencia con capacidad. Hay interventores en los ayuntamientos oficiales y no les hacen ni caso. Por eso digo yo que evidentemente está claro que iba a ser muy difícil que prevaleciera el criterio de ese supuesto órgano interno que propone Esperanza Aguirre al criterio, digamos, de conveniencias en ese momento del propio partido. ¿Tú no crees que esta medida podría servir para evitar un caso como el de Bárcenas, por ejemplo? Desde luego que para nada, eso sin duda. Vamos, yo creo que me parece, de una ingenuidad. Creo que hay otros mecanismos que a lo mejor sí podrían funcionar, ¿no? Incluso el propio ese código ético del que los partidos vienen a decir, incluso un consenso amplio, ¿no?, de las fuerzas mayoritarias tanto del gobierno como de la oposición, pues a lo mejor por ahí podrían ir un poco más el pacto de decir, ante cualquier sospecha vamos a hacer este tipo de actuaciones, pero no, digamos, controlado por el propio partido, porque eso es más susceptible de que se preste a manipulaciones o no. Y luego, con respecto a lo de la profesionalización del sector político, bueno, como hay casos para todos, no creo que haya un principio general, porque Berlusconi, evidentemente, en su día fue un grandísimo empresario que demostró ser un absoluto crack y un debacle después como gobernante. Cierto es que después la gran mayoría de los casos que han tenido una trayectoria política en este país han sido personas que se han dedicado exclusivamente a eso. Yo creo que lo importante no es tanto el hecho de que hubiera tenido una experiencia profesional, sino de que tenga una formación, pero por una cuestión de criterio de utilización de recursos. O sea, es increíble cuando uno ve los currículos de muchos políticos que no hubieran manejado ni un euro ni en la economía doméstica y de pronto se pongan a manejar presupuestos de ingentes cantidades de dinero, y dices que no tienen ni capacidad ni dimensión para saber realmente lo que tienen entre manos. Entonces sí, evidentemente yo considero que, aunque se me pueda tildar de tecnócrata, yo creo que sí sería requerible una cierta formación. A partir de ahí, evidentemente creo que hay otros componentes de tipo personal y de tipo de estructura humana que influyen mucho más que el que hubieras tenido, digamos, una cotización a la seguridad social previa, ¿no? Luis, tú compartes las propostas de la señora Aguirre? Me chama a atención quen fai a proposta, non? É dicir, unha señora que fai unhas semanas se anunciaba con que deixaba aquelo, que superar unha enfermidade, que vida familiar, que, en fin, que iba a ser funcionaria, que, bueno, ahora de repente headhunters, especialista en recursos humanos, ao mesmo tempo conserva o PP madrileño e aínda por riba de leccións de como ten que ser o político, como debe ir preparado, como non. Parece mí impresionante, e todo isto en 72 horas prácticamente. Iso, primeiro, considerando o que quería facer. E despois, respecto a si os políticos teñen que vir preparados ou non, home, bueno, a mí me parece que este país ven de onde ven. Todo o mundo na transición sabía que ser político era unha maneira de facer carreira, non? É dicir, de legitimar mesmo a democracia, cando os parlamentos, o Congreso estaba Marcelino Camacho, Felipe González, Surenes, todo aquilo, a xente como que quería moito máis en que aquilo realmente se iba a transitar pola democracia. Dicir, eran elementos legitimadores, non se miraba moi ben a profesión que tiñan, tanto como que padeceran unha serie de represións ou circunstancias adversas. Tenían trayectoria política, Luis. Tenían trayectoria política. Ese país non fixo esa transición, é dicir, seguiu sindo ou apostando polas fábricas. A política é unha especie de fábrica onde se contrata en unhas listas cerradas unha serie de xente. Creo que as listas abertas poden superar, digamos, sustancialmente todo isto e melloralo, e non tanto o tema curricular de si un é a titulitis, etc., coa experiencia profesional. Creo que unha lista aberta lle dá ao cidadán a posibilidade de elexir e poñer un X sobre o nome que cree que está preparado, que considera que é apto para a política, e iso é un desafío e algo que está por facer. Pues decía Esperanza Aguirre, y yo le digo sí que esta propuesta surge porque Joaquín Leguina, en una reunión de la Junta Directiva, dijo que le sorprendía que la mayor parte de los componentes
del equipo de Rubalcaba nunca habían cotizado a la Seguridad Social antes de estar en el Parlamento. Fátima Es el Báñez caso, tampoco, es el caso de Óscar López, de Soraya Rodríguez, etcétera, etcétera. Bueno, Carlos Príncipe dice que es el caso de Gómez Besteiro, en Lugo también, que es su propio partido. Fátima Báñez, ministra de Trabajo. Bien, entonces es difícil establecer unas reglas generales y decir, pues tienes que tener determinada titulación para acceder a la política, ¿no? pero si eso garantizara yo creo que a la política deberían ir los mejores, debería haber una permeabilidad de la sociedad hacia la política, pero al mismo tiempo es muy complicado porque tú acabas de decir, Esperanza Aguirre recibe una oferta para trabajar en una empresa y dices, el hecho de que hayas tenido un cargo político te imposibilita para que años después o puedas ocupar otro cargo. Entonces es un tema complicado porque por una parte hay una serie de incompatibilidades que está bien que las haya, pero al mismo tiempo si tú renuncias a tu trabajo y te dedicas a un puesto político, después tienes dificultades para incorporarte. Es decir, que es un tema muy complejo. Ya sé que los políticos no tienen buena imagen en estos momentos, pero si se quiere que gente preparada vaya a la política, y también deben tener un sueldo. Yo, por ejemplo, la propuesta de Dolores de Cospedal en Castilla y León de que no cobre un diputado, a mí no me parece bien. Yo creo que la gente debe tener un sueldo digno por el trabajo que realiza. Otra cosa son privilegios, para rentistas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que deben tener un sueldo. Entonces es un debate donde entran muchos elementos. Lo que pasa que yo creo que el ser humano está más capacitado de lo que se cree para hacer dos cosas al mismo tiempo. Un ser humano puede trabajar de abogado y dedicar 5 horas a la política, está claro. A la política. Pero como bueno, hacen en Europa, por cierto, como hacen en la mayoría de Salvo que Europa. sea verdad que como son la mayoría de hombres, salvo que sea verdad que los hombres no son capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, el ejemplo aquel dos lores ingleses, ¿no? Que estaban digamos los cortes y incompatibilidades. Si tú tienes y sobre todo que un sueldo digno hace 5 años no es lo mismo que un sueldo digno ahora. Evidentemente, y habrá por eso, y dices, hay que ajustar y recortar. Eso es otro debate, evidentemente, que habrá que ver. El problema que tenemos ahora es el problema de la corrupción. La profesionalización o no de la política y las fiscalías anticorrupción internas o no, ¿puede evitarlo? Yo creo que la solución está en nuestras manos, está al alcance de nuestra mano. La solución a todo esto es la democracia. Lo que pasa es que los partidos políticos no la practican. Los partidos políticos son instrumentos para que los ciudadanos españoles seamos demócratas, pero ellos no practican la democracia. Este fin de semana vamos a presenciar un congreso del Partido Popular de Galicia a la búlgara. ¿Pero por qué? Sin ningún tipo de... ¿Cómo que por qué? Porque va a ser unanimidad absoluta. Pero ya sabemos quién va a ser el secretario general, tú ya lo sabes, ¿no? Yo no lo sé. Secretario general, yo no sé quién, vicepresidente de la Junta y va a seguir en el Congreso. 3 cargos a la vez. Ya lo sabemos todos. O sea, no va a haber polémica, no va a haber ningún tipo de discusión. Va a estar todo atado y bien atado. Y te digo más, señores como Louzán ya declaraban el otro día que la última palabra la tiene Feijóo. O sea, lo que Feijóo diga va a misa. Me sorprende, me dejáis pero como cada partido no tienes para olvidar, porque es como en cualquier partido, o sea, ocurre igual en todos. Cuando se habla de ahora Feijóo, evidentemente eso es un congreso donde solo hay un candidato, pero recordemos cuál fue el proceso para que Feijóo llegase a presidente del Partido Popular de Galicia. Fue el proceso congresual más abierto que hubo en Galicia. Hubo 4 candidatos del Partido Popular que hicieron campaña por toda Galicia, que buscaron apoyos, avales, y finalmente de esas 4 personas, Feijóo fue elegido, y al día siguiente, lo que pasa es que no ocurre como en otros partidos, como pasó en el bloque, pues el que pierde, me enfado y me voy. No, pues allí, al día siguiente de las elecciones, los otros candidatos se integraron. Barreiro se integró como vicepresidente, López Veiga como diputado, y hubo una unión, pero realmente ese proceso fue abierto y ejemplar. En este momento... Pero la persona responsable de ese proceso ya está muerta. Porque con todas las sombras que tenía, había luces en Manuel Fraga. Pero es que en este y una de las luces es que tenía autoridad moral para permitir una batalla campal de todos los militantes del PP, pero yo creo que la inmensa mayoría de los votantes y afiliados, bueno, sobre todo afiliados del PP, quieren que Feijóo sea su líder. Entonces dices, si tiene buenos resultados electorales, ¿están satisfechos? ¿Para qué tiene que haber? Pero entonces que no pierda el tiempo. Es que eso cuesta dinero. Se va a someter a un proceso. Ya lo decían a dedo alzado. Queremos que sea Feijóo, ya está. Yo creo que los partidos tienen que hacer una profunda reflexión y hacerse demócratas de una vez por todas. Pues yo creo que ha demostrado democracia interna. En los partidos políticos vivimos sociología franquista. Yo creo que por retrotraernos un pouco o tema, creo que o tema é tamén o sistema de financiación dos partidos. Eu falaba de transparencia,
falaba de sistema de financiación, falabas de como se podía evitar que dentro dun partido esta proposta de Aguirre, de controlar desde dentro as finanzas. Es que la democracia la solución siempre. Sistema de financiación. Si en este país las instituciones fuesen democráticas, hubiese separación de poderes, te puedo asegurar que la mitad de las cosas que están sucediendo, si sucedían, pagaría a los culpables. No ocurre porque no hay independencia de poderes. Porque no hay independencia de poderes. Y solo un último matiz. Yo de todas formas, Esperanza Aguirre es la fraga femenina de este país. Solo un pequeño... Os propongo que veamos lo que piensa, porque hemos salido a la calle a preguntarle lo que piensa el ciudadano de esta propuesta de Esperanza Aguirre y, por supuesto, también la respuesta es polémica. Tienen que ser obreros. Que debían traballar algo para reconocer o que é un obrero. Tiñan que traballar de obrero de sol a sol, porque son todos uns ladróns, todos, Eu creo que teñen que traballar e estar preparados. Non ten idea do que é a empresa privada, senón non faría moitas cousas das que fan. Se superan un pouco da empresa privada, a mellor actuaban de outra maneira. Home, beneficioso sería para que aprenderan que todo o que é privado costa cartos. E ao costar cartos, costanos a nosos bolsillos. Creo que no. El político tiene que ser político sobre todo, tener ideas de político. No le hace falta ninguna experiencia. Con tener ideas es bastante. Es lo que falta. Y ganas de hacer cosas bien hechas. A política é un traballo normal, o que a fan anormal son eles, non? Realmente. Es que la corrupción o la gestión no se puede medir en esos parámetros, porque no tiene nada que ver. O sea, una persona puede trabajar en una empresa privada, adquirir experiencia y luego ponerla al servicio de los ciudadanos, o adquirir contactos y luego utilizarlos de su propio beneficio. Y al revés. La ciudadanía, efectivamente, como decía Javier, es sabia, ¿no? El sentido común se impone, ¿no? Está claro. Lo que es cierto es que, digamos, como conclusión generalizada, es que lo que requieren es de que el político gestione con eficacia, con eficiencia, evidentemente, con los criterios... Con moral, ¿no? Sobre todo, y con ética, por supuesto, que haya una... Que claro, que el sector político pues no sea el sector desprestigiado que tenemos hoy, sino que tenga una cierta altura de miras, ¿no? O sea, el que evidentemente lo que decía Javier antes, el que llega a político es voluntariamente, está claro, no hacerlo como tu carrera para, digamos, para algún tipo generalmente de obtención personal, de posición o después de prebendas o por desgracia de lo que estamos viendo de influencias, ¿no? Sino que simplemente tenga ese componente vocacional de que tú llegas a la política porque te interesa hacer algún servicio, gestionar, en fin, hacer todas esas cosas que teóricamente debería hacer un político, ¿no? Luis, tu turno. Decía que Esperanza Aguirre... Porque estaba aí esperando hace rato. A respecto de Esperanza Aguirre, chamou a atención unha última intervención de unha persoa que decía, bueno, algo así como que moitas veces a xente a fichan tamén, en realidade, pola xenda, polos contactos e para beneficio propio. Recoñecido polo propio director de Headhunters que fichou Aguirre, decir, a contrato porque creo que ten unha boa xenda, decir, así de claro. Non se contrata Esperanza Aguirre porque de repente sea unha persona absolutamente, digamos, sobresaliente, por decirlo normativamente, en términos de recursos humanos, non? Decir, creo que hai un uso desde la política para beneficiar o privado, non? En este caso moi concreto. E entón, bueno, falabas ti de que hai unha normativa, bueno, a mellor hai que endurecer esa normativa, pero visto... A lo mejor tamén hai que plantearse el tema de la normativa del político una vez que se retira y pasa... Eso es lo que decía yo, que es lo que hay que plantearse. 2 anos, o que teñen que pasar que moitas veces los políticos que se van a Telefónica o que se van a Endesa, o consejeros delegados, ¿no? En expresidentes que cobran pensións e ao tempo compatibilizan con consellos de administración, de empresas, claro, pero tampoco puedes estrangular, Luis, la trayectoria de una persona por el mero hecho de que un tiempo de su vida que un tiempo de su vida lo dedica a la política. Debería ser tener todo un tinto mucho más compatible una pensión pública como expresidente con un sueldo de 90.000 ou 120.000 euros dunha gran corporación. Vamos a ver, pero lo que ha hecho Esperanza Aguirre debería ser la normalidad. Lo que pasa es que nos parece anormal porque no confiamos en nadie. No, o sea, en España se ha perdido la confianza, pero eso debería ser la normalidad. Y porque un ser humano haga lo que haga, es un ser libre de hacer lo que quiera.
Mientras no cometan Lo ningún que pasa es que, delito. Javier, hay 3 meses en la era mayoría de los presidente casos de la no comunidad. se da esa posibilidad. la decisión personal en un partimos de la determinado desconfianza. momento. Es que no La estamos, lo que dices, tú no absolutamente. estamos acostumbrados a que un político se vaya. Claro. Dices, pues puede en un Pero determinado la- momento tomar la pero la- decisión Siendo personal. número 1 do PP en Madrid, ¿no? De, La culpa de que es de se ella. vaya, de no ser La presidente de culpa la es de ella. comunidad Ahora, yo quería decir una autónoma. cosa que sé Era que complicado, voy a ganar era- muchos enemigos ahora, pero me da igual. Sí, yo eliminaría, no digo por decreto, porque eso, estamos en un país democrático, yo iría eliminando las juventudes políticas. Es decir, Lo ha dicho ahí Ana Botella. es que me parece alucinante. Pues no quiero coincidir con Ana Botella para nada. Yo digo, no quiero que tal, pero te lo digo. No me tires de la Que lo he lengua. leído yo, que lo ha dicho Pero Ana lo digo en serio, es Botella. que yo conozco chicos muy brillantes en organizaciones juveniles que pierden la cabeza, pierden las neuronas y se obsesionan con hacer carrera política, y ahí estamos perdiendo cerebros muy importantes para la sociedad. Lo digo De en Pedro serio. Calvo hablas de quién. Se colocan en la posición de salida y inmediatamente se cuelan ahí, entran a los 25, 26 años y se han perdido para la vida española. Yo creo que es una auténtica barbaridad, y esos son los que quieren hacer carrera y después se eternizan en los escaños y tal, y empiezan a adquirir vicios. En fin, es una locura. Y desde luego, insisto, eso sería un factor importante para evitar esta profesionalización de la política, porque yo creo que no debe ser profesional, lo digo muy en serio. Y por otro lado, insisto una vez más, es que en este país no creemos en la democracia, pero si la democracia funcionase, venía escuchando la radio hace camino de Santiago, y decían que este gobierno, desde enero, en el mes de enero, había concedido 13 indultos, 13. Y quiero aprovechar aquí la oportunidad para decir que en Vigo se han conseguido 140.000 firmas para indultar a ese pobre chaval, David Reboredo, al que pillaron con 0,4 gramos de cocaína. Y estamos viendo como, en cambio, a las personas de CIU que han cometido cosas terribles, los indultaron, a etarras les permiten irse a su casa, Casos de tortura. en fin, han indultado ahora al kamikaze al chaval kamikaze de Valencia, que mató a una persona y que le habían caído 13 años de prisión y está indultado. Es decir, lo que ocurre es que en España los poderes fundamentales no son independientes y no hay democracia. Y hay que implantarla de una vez por todas en profundidad. Si no, es imposible resolver el problema. Imposible. Bueno, volveremos a tener el debate ya no de la profesionalización, sino del ejercicio democrático y de la separación de poderes en España. Uy, eso es muy grande quizá, ¿no? Bueno, María, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, como siempre. Hasta pronto. Javier, un placer. Ana, como siempre, también un placer. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos como cada jueves. Volvemos la próxima semana, el próximo martes. Hablaremos, evidentemente, de ese congreso que tendrá lugar este fin de semana del Partido Popular. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche. Adiós.